El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:35 de la mañana, gracias. Seguimos en nuestra señal abierta, 89.7 Pichincho, 88.5 Manabí, 97.5 Esmeraldas. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de la señal de Majestad Televisión y el canal 3 para los abonados de TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com y estamos en Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Pavel Muñoz, asambleísta de Pichincha por la Revolución Ciudadana, visita A Primera Hora. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días. Un saludo de Año Nuevo. Todavía estamos en posibilidad de hacerlo. Todo el mes. Para usted, el equipo de Majestad y toda la amplia audiencia que hasta donde puedo constar va creciendo cada día, un saludo. No estoy aquí, sino después también de que Alexis lastimosamente haya tenido que separarse o tomó esa decisión. Así que lo lamento eso por el programa, pero nuevamente un feliz año. Muchas gracias, igualmente para usted, y gracias por sus palabras. A ver, empecemos por lo más coyuntural, lo ocurrido ayer. La decisión del Estado ecuatoriano de viabilizar el salvoconducto para que 3 de sus compañeros, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía, puedan trasladarse hasta el aeropuerto Mariscal Sucre y de allí viajar hasta México. ¿Cómo ha sido tomada esta decisión del Estado ecuatoriano, digamos, de cumplir con un protocolo muy normal cuando se trata del principio del asilo, que es un principio universal de los derechos humanos? Tal vez subrayar en esto justamente, lo que se dio es cumplimiento a lo que establecen los convenios internacionales y el derecho internacional sobre la materia. Ayer yo analizaba, y puedo hacer un desmenuzamiento si quiere, de lo que fue la intervención del canciller, desde mi punto de vista, penosa intervención del canciller, y por ejemplo nunca señalan que el 8 de enero se cumplía el plazo que la CIDH había dado, digamos, en su comunicado del 24 de diciembre, para que hasta el 8 de enero de alguna otra manera el Estado ecuatoriano informe qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ya se conocía de la decisión de México de haber otorgado el asilo. Entiendo que Ecuador se tomó el tiempo que creyó necesario para analizar digamos, el cumplimiento del estándar internacional sobre la materia, y justamente cuando se cumplía el plazo, tomaron la decisión de dar las facilidades. Habría también que preguntarse en qué medida influenció o influenciaba en la decisión, en que aceleren la decisión o en que por fin tomen la decisión, porque no la aceleraron, el hecho de que estos días, si no estoy mal, se está desarrollando en México la cumbre de la CELAC. México, entiendo, está tomando la presidencia pro tempore de la CELAC y seguramente Ecuador no quería ir con ese pendiente. Así que lo que se ha hecho, Alexis, es cumplir Fabricio, mil disculpas. Está pensando en el contertulio el doctor Muñoz. Lo que se ha hecho, Fabricio, es cumplir la ley, lo que dicen los estándares internacionales sobre la materia, y en ese sentido contentos de que nuestros compañeros puedan estar allá más tranquilos, pero muy apenados por el vacío que deja. A ver, pero ¿cómo se entiende la decisión de ellos? De Gabriela Rivadeneira, de Carlos Viteri y Soledad Buendía. Incluye allí Luis Fernando Molina, asambleísta alterno de Gabriel Alemán. ¿Cómo se entiende que ellos hayan adoptado una decisión si sobre ellos... De Mónica Alemán, perdón. ¿Cómo se entiende esta decisión si sobre ellos no había ningún tipo de investigación procesal, no hay un juicio, no tenían prohibición de salida del país, podían seguir desempeñando su actividad de legisladores? ¿Por qué lo hicieron? Varias cosas que comentar. Yo diría la primera... Fabricio, es que estamos de alguna u otra manera en un ambiente donde el miedo se ha inyectado, digamos, en el quehacer político. Nos guste o no nos guste, esto es así. ¿Cuánto daño está haciendo eso al quehacer político? Eso ya lo evaluaremos, digamos, ya tendremos el tiempo para evaluarlo, pero esto es así. Lo que quiero decir yo con eso es que fundamentalmente los últimos días de la gran movilización de octubre, empezamos todos los asambleístas de la Revolución Ciudadana a sentir miedo en ese sentido respecto a lo que estaba pasando y cuál era la posición oficialista. Si usted quiere incluso indagar esto en materia, entiendo, de derecho internacional penal, Fabricio, la gran pregunta es, ¿se ha venido fomentando, y en esos días se fomentó aún con mayor fuerza, esto que podría entenderse a veces como la incitación al odio? Cuando el gobierno nacional en sus cadenas nacionales ponía, digamos, el rostro de muchos de nosotros, prácticamente de la totalidad de la bancada de la Revolución Ciudadana, acusándonos de haber financiado bandas delincuenciales prácticamente, acusándonos de querer un golpe de Estado, ¿qué es lo que estaba pasando
en la sensación de cada uno de nosotros como asambleístas de esa fuerza política. Le digo además, le hago una infidencia a Fabricio, seguramente usted es un periodista muy informado y lo sabrá. En ese momento circuló información o circulaban rumores de que sobre todos los 30 asambleístas de la Revolución Ciudadana pesaban actos urgentes y que se planteaban allanamientos o que se planteaban allanamientos a nuestros domicilios. Fíjese que yo incluso todo ese mes no estuve aquí porque estuve cumpliendo mis tareas de estudio con una licencia otorgada por la propia Asamblea Nacional en Argentina, pero sin embargo también tenía esta duda. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que en ese sentido, ¿no es cierto?, los asambleístas o todos los actores políticos de la Revolución Ciudadana tomaron una decisión. Mis 4 compañeros asambleístas toman esa decisión. Elemento número 1. Elemento número 2. ¿Era aislada esa decisión, Fabricio, de un contexto de persecución? Al menos le voy a poner 2 casos sobre Soledad Buendía y Gabriela Rivadeneira, en lo absoluto. Déjeme ponerle estos 2 con ejemplos concretos del caso de las 2 compañeras. Estuve revisando ayer documentación, desde diciembre de 2017, Soledad Buendía presenta cerca de 4 denuncias a la Fiscalía por, digamos, elementos de persecución, por un atentado de bomba, ¿no es cierto?, por una amenaza de bomba en su domicilio, porque en redes sociales circulaba que ella estaba financiando, que ella estaba liderando una red de créditos, ¿no es cierto?, básicamente una red de chulco, y ella sistemáticamente estuvo presentando esas informaciones a la Fiscalía, es decir, tenían motivos, ¿no es cierto?, mirando a 2 años atrás, ¿no es cierto?, de sentirse, digamos, perseguidas, de sentirse hostigadas y toman esa decisión. Segundo, el caso de Gabriela Rivadeneira, me parece que ella, no sé si lo llegó a comentar en estos mismos micrófonos. Con Gabriela Rivadeneira éramos parte del buró político y por lo tanto teníamos varias reuniones. Generalmente, o muchas veces, Gabriela comentaba y decía, saben que me venían siguiendo, saben que esto pasó, ¿no es cierto? Saben que tengo información de que mi teléfono está intervenido. O lo otro que fue de alguna otra manera terrible, Fabricio, es cuando sus propios vecinos, un día que ella se encontraba fuera de la casa, ella y su esposo se encontraban fuera de la casa, sus hijos estaban solos, le informan sus vecinos que 4 encapuchados estaban ingresando a su domicilio, buscaban intentar ingresar a su domicilio. Hacen la denuncia del caso, llega la policía, ¿no es cierto?, y estos 4 ciudadanos vestidos de negro, encapuchados, ¿no es cierto?, se terminan yendo en el propio balde de la policía que fue a investigar el hecho. Estos son elementos muy irregulares. La propia asambleísta Rivadeneira le envió una carta a la ministra del Interior, María Paula Romo, diciéndole, oiga, estos son los hechos que están pasando alrededor de mi persona. O sea, usted lo que nos está diciendo es que ellas ya experimentaron una suerte de hostigamiento previo, que no tiene nada que ver con los hechos de octubre. No tiene nada que ver, pero en ese momento de octubre, ¿no es cierto?, surgen estas alarmas y por lo tanto sienten amenazas sobre su seguridad. Pero le van a decir, y esto mucho se ha dicho, el que nada debe, nada teme. Resulta que ocurridos los hechos de octubre fueron y se refugiaron en la Embajada de México. Sí, pero Fabricio, vamos a otro elemento que me parece que deja la decisión de México, ¿no es cierto? Las cosas no están pasando de manera regular. Y eso creo que todos, usted ha tenido aquí invitados, yo primero no los conocía, ayer vi una entrevista, me quedé hasta muy tarde viendo una entrevista de un doctor, no sé, le hacía a usted una entrevista sobre el caso Soborno. Gonzalo Silva. ¿Cierto? Gonzalo Silva. Me pareció brillante la entrevista y lo que él señala, ¿no es cierto? Y lo que él señala se suma, por ejemplo, a 30 indagaciones de orden penal en la fiscalía que lleva adelante Rafael Correa. Se suma al hecho de que a pesar de eso, la Interpol, cuando se le pide alerta roja, no lo hace. Se suma el hecho de que Ricardo Patiño está acusado por instigación y se le buscó llevar preso, ¿no es cierto? El Interpol tampoco, digamos, decidió activar una alerta roja. No solo eso, el gobierno de México le da refugio en condición por temas políticos. El caso de Sofía Espín, por decirle que perdió su curul, ¿no es cierto? Y que después la propia fiscalía hace un dictamen extensivo. Claro. Paola Pavón, Cristian Hernández y Virgilio. Paola Pavón, Cristian González y Virgilio Hernández con medidas cautelares de la CIDH, Jorge Glass con medidas cautelares de la CIDH, los compañeros ahora con una definición de asilo político, que tengo entendido, Fabricio, México más de 30 años en embajada no da asilo político. Entonces, fíjese, si usted toma en consideración los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que tenemos más de 300 indagaciones en la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto? En ese contexto, ¿no es cierto? Es evidente que nosotros subimos digamos, un escenario de persecución. El tema política. es que Paola Pavón se quedó, estuvo 71 días detenida privada de libertad, pero se quedó. Virgilio Hernández acudió a una audiencia judicial, no se escondió y resulta que lo detuvieron. A Cristian González lo detuvieron, más allá de que los 3 están con medidas cautelares sustitutivas.
Hay una indagación previa sobre Marcela Guiñaga y sobre Marcelo Holguín igualmente. Y sobre Gabriel Rivadeneira en ese mismo tema, porque las tres están sobre instigación. El tema es que las personas que he mencionado se quedaron frente a quienes decidieron irse. Tal vez sí quiero hacer esa diferenciación. ¿Por qué unos deciden quedarse y por qué otros se van? Cuando yo señalaba y esas son las cosas que se prestan para la suspicacia, doctor Muñoz. Cuando yo señalaba el tema del miedo, Fabricio, lo que le quería decir es que no todos tenemos la misma reacción frente al miedo, pero todas son legítimas. A mí me parece que es absolutamente legítima, por ejemplo, la posición que toma Paola de decir, yo me quedo y aquí les espero. Me parece que es absolutamente legítima la decisión de Virgilio de decir, yo voy a presentarme por mis propios recursos y por mis propios medios en la audiencia que tiene que darse en la Corte Provincial. O el caso de nuestros 4 compañeros, ¿no es cierto?, que también es una decisión absolutamente legítima, buscar protección en un estado como el mexicano, que además quiero relevar, en este momento, permítame, se me estaba pasando esto por alto, pero agradecer al Estado mexicano y a su gobierno por el cumplimiento de su tradición en respeto de derechos humanos y en materia de asilo político. En ese sentido, los compañeros tomaron esa decisión. Es una decisión, evidentemente, que la tomaron de manera personal. Y cuando digo esto, digamos, solamente porque usted me lleva a este terreno, pero quiero razonar con la ciudadanía que nos escuche en ese sentido. ¿Por qué la reacción de Paola, por ejemplo, Paola Pavón, la prefecta Pichincha, y la reacción de Gabriel Rivadeneira puede incluso tener connotaciones distintas? Cuando usted tiene una familia con 2 hijos pequeños que también han experimentado y han sentido en carne propia todos estos elementos de persecución política, ¿qué decisión toma Fabricio? Sabiendo que ya no está solamente, digamos, su seguridad de por medio, sino el bienestar de sus hijos. El allanamiento al domicilio de una asambleísta con expresidenta de la Asamblea Nacional, la primera mujer presidenta de la Asamblea Nacional, que entiendo duró 5 horas con sus hijos ahí presentes, se llevaban hasta cuadros, Fabricio. Entonces, en ese sentido, no me siento yo en la capacidad de plantearle a ninguno de mis otros 30 compañeros, ¿no es cierto?, que todos tengamos la misma reacción frente a una situación de amenaza. Y en ese sentido, nosotros como, digamos, militantes y como dirigentes de la Revolución Ciudadana, además como colegas asambleístas de ellos, hemos respetado 100% su decisión. Vendrá la suspicacia que usted dice, pero hay todos los elementos de juicio para decir que tenían motivos para tomar la decisión que tomaron. Déjeme dar cuenta, estamos dialogando con Gabriel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, aquí en la primera hora. El ex asambleísta Gabriel Rivera ha posteado en sus redes sociales: esta madrugada ha sido detenido el padre de Gabriela Rivadeneira. Desconozco las razones, pero qué coincidencia, justo después de que su hija se va al exilio, es lo que dice Gabriel Rivera. Y hay una fotografía, entiendo yo, ahí se ve un policía con el chaleco del Grupo Gema de la Policía Nacional. Entiendo que hay una señora ahí leyendo un documento, entiendo que es la fiscal, pero no sé si usted tiene conocimiento de esto. Vi el tuit de Gabriel Rivera también, porque lo circulamos en el chat de la bancada. Ninguno de nosotros tiene información, estamos a la espera de información oficial, pero evidentemente sería absolutamente llamativo, o digamos, llamaría mucho la atención. No sé cuál es su reacción en términos noticiosos, Fabricio. Acá pero me dice, por ejemplo, gracias, me comparten el tuit de Fausto Yepes, periodista de Teleamazonas. Reportan esta madrugada la detención de Pedro Rivadeneira, padre de Gabriela Rivadeneira, en Otavalo, operativo a cargo de la Unidad de Lavado de Activos y dirigido por el fiscal Gustavo Benítez de Quito. Se abre indagación por presunta asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. La audiencia de formulación de cargos está prevista para las 8:30 en la ciudad de Otavalo. A Pedro Rivadeneira se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito privado no justificado y asociación ilícita. Mire, eso es absolutamente sorprendente en el sentido de lo de la noticia. Yo pude visitar a Gabriela hasta, me parece que fue el 2 de enero, conversamos de millón cosas, jamás señaló conocimiento de este tema. Hoy con mis compañeros, los 30 asambleístas de la Revolución Ciudadana, hemos circulado el chat de Gabriel Rivera, ninguno tiene información, y claro, lo que llamaría la atención es que, bueno, esperemos la información oficial, que la investigación se desarrolle, pero justamente en el mismo día que sale Gabriela Rivadeneira, digamos, como asilada política del Estado mexicano, sucede esto, digamos, esperemos información oficial, pero a mí me llama muchísimo la atención. Ya, me llega, para ir a tono con lo que estamos hablando, me llega justamente una información que dice: Dirección Nacional Antinarcóticos, Unidad de Lavado de Activos, con fecha 10 de enero 2020, tendencia, asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y de reducción tributaria.
Habla de los detalles del operativo efectuado anoche, 9 de enero, a las 22 horas con 10 minutos, operativo policial denominado Flamingo. Dice, en la provincia de Imbabura, en los cantones Otavalo y Cotacachi, operaba una organización delictiva dedicada al delito de asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria, conformada por los ciudadanos Flores Guerra, Mauro Rafael y Rivadeneira Sandretti Pedro Ignacio, quienes conjuntamente con sus colaboradores, durante el proceso de instrucción fiscal se vinculará a la investigación, generaron grandes sumas de dinero producto de compra-venta de vehículos y simulación de compra-venta de bienes inmuebles, realizando movimientos financieros inusuales injustificados por aproximadamente $5.981.000, incrementando sustancialmente su patrimonio mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos para el giro del negocio de compra-venta. Esto está circulando en los chats de periodistas, esta información. Reacción de Pavel Muñoz. Sorprendente, digamos, me lo acabo de enterar, ya le digo, los asambleístas no conocíamos de esto. Evidentemente que la investigación siga su curso y evidentemente que siga en los términos que nosotros siempre hemos planteado, ¿no? Presunción de inocencia, debido proceso. Solo me llama la atención, Fabricio, que sin conocer al papá de Gabriela, y mientras esclarezca estos elementos, evidentemente mi abrazo y mi solidaridad, pero hasta donde yo puedo tener entendido, ni siquiera vivía él en Imbabura. Me parece que él trabajaba, si no estoy mal, en la provincia de Esmeraldas. Así que, digamos, no conocemos la información ninguno de los asambleístas. Buscaré contacto con nuestra compañera Gabriela. Entiendo que estarán este momento recién acomodándose en territorio mexicano. Me sorprende, sí, lo que me parece señalaba el propio Gabriel Rivera. Digamos, justo el día que la asambleísta Rivadeneira sale del país sucede esto, con una cosa que al menos le digo, los asambleístas de la bancada, y entiendo que nuestra propia compañera Gabriela no tenía ni el menor conocimiento del tema. Correcto. Dejemos esos temas. Hablemos rápidamente en el tramo final de esta entrevista de los temas legislativos. ¿Qué van a hacer con el veto parcial del Ejecutivo al Código de la Democracia? Ventajosamente creo que hubo una reflexión adecuada dentro de la mesa de justicia, y el resultado final, Fabricio, es que la mesa ha razonado que del total, que si no estoy mal son 17 o 18 observaciones que están en el veto de la presidencia, sobre 9 plantean ratificarse en los textos de la Asamblea Nacional y solamente en 8 allanarse a los textos del Ejecutivo. ¿Cuál es el texto más que más llama la atención, Fabricio? Es el texto que busca y que pretende la eliminación de las circunscripciones o distritos electorales. Clara, digamos, dedicatoria política en ese sentido, absoluta dedicatoria política en ese sentido, y con sensatez veo que de manera unánime la mesa razonó que no nos podemos allanar al texto del Ejecutivo en esa pretensión, sino que hay que ratificarse en el texto de la Asamblea. ¿Y esto por qué? Usted también le ha escuchado, Fabricio, hacer muchos comentarios, creo que muy atinados, sobre procedimiento parlamentario, y el momento en que un artículo ya no fue tratado, dicho sea de paso, de hecho fue deliberadamente sacado en el debate parlamentario, en el texto final. Por lo tanto no consta en el texto final. No se puede vetar algo que no existe, que no fue aprobado. No se puede vetar, y fíjese que en el artículo 160 están queriendo en un numeral 2 eliminar, ¿no es cierto?, el inciso 2 del artículo 150, es decir, casi repitiendo el bochornoso rol que cumplió Ejecutivo y Legislativo, me refiero, en el veto de la ley de simplificación tributaria. Correcto. Entonces, sobre esto, la decisión sería que la Asamblea insista en el texto original rechazando la objeción del Ejecutivo. Sí, hay un buen indicio, y es que todas las bancadas representadas en esa comisión de manera unánime están rechazando esa pretensión del Ejecutivo, lo cual sería, permítame ahí sí llevarme ya al terreno claramente del concepto, una decisión absolutamente adecuada. Tumbarse la figura de los distritos electorales, Fabricio, sería un gravísimo error para provincias como Pichincha, Manabí, Guayas e incluso Los Ríos, que ya le debería tocar, porque debemos reconocer, Fabricio, que los distritos permitieron que hoy estén representados realidades territoriales que antes no estaban representadas en la Asamblea Nacional. Usted, un periodista que ha cubierto mucho la tarea legislativa, fíjese de dónde provenían antes los asambleístas de Pichincha, que es el caso que conozco, básicamente del norte de Quito, Cuando alguien representante de Mejía, como el caso de hoy de Mauricio Praño, cuando alguien representante de parroquias rurales, como hoy el caso de Amapola Naranjo, pero también hay casos de gente que vive en el norte y se presenta como asambleísta por el sur de Quito, ¿no? Pero eso habría que ajustar, digamos, la reglamentación sobre el tema de... Pero eso también ha pasado, ¿no? Sí, pero de todas maneras es menos malo que usted le diga, si en los últimos 10, 15 años, no recuerdo cuando decía la norma que usted vivió en ese distrito, sí lo puede representar, pero otra cosa sería volver a la figura
porque además aquí estamos malentendiendo, creo yo, el principio de la representación de las minorías. Una cosa es representar a una minoría, digamos, por ejemplo, étnica, digamos, de identidades sexuales o cualquier otra cosa. Otra es que los partidos que no tienen votos quieran ganar las elecciones sin tener votos. Entonces estamos torciendo, en estas reformas se ha pretendido torcer el argumento de la representación de las minorías con los cambios que se ha pretendido a la ley. Ok, dos cosas finales. La primera, definitivamente ustedes no van a respaldar la posibilidad del juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Nosotros vamos a tomar la decisión el momento que veamos la defensa de la presidenta Tamaín. No tienen todavía una decisión. No tenemos una decisión, le voy a dar mi criterio personal. Mi criterio personal es que también habría que ser bastante ingenua de creer que ese juicio político va por incumplimiento de funciones y no va en subrayar y poner con negritas en mayúscula el tema político. Yo siento, Fabricio, que detrás hay una clara pretensión de hacerse del manejo del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted coincide en esa postura con Diana Tamaín? Diana Tamaín estuvo ayer acá y ella ratifica que ese juicio político es porque creo se quiere tomar el control del CNE. ¿Usted considera que es así? Yo considero que es así. Es decir, no le había escuchado a la presidenta Diana Tamaín. Ayer justo ayer en estos micrófonos dijo eso. Pero es que me parece, y no he escuchado, también me parece que es un razonamiento que plantea en otras tiendas políticas, porque las cosas son de alguna u otra manera obvias, claras, Fabricio. Además, yo le diría, están hablando del mismo Consejo Nacional Electoral que se suponía venía consagrado por el Sacrosanto Consejo de Participación Transitorio. Es decir, es del mismo, ¿no? Para yo no caer en dudas, digamos, ni equivocarme. En un momento determinado, hace algunos meses, se dijo que lo que venía topado por el Consejo de Participación Transitorio era sacrosanto, pues ahí habían ángeles, ¿no es cierto?, en ese consejo, por lo tanto todas las autoridades que devinieron de su designación, y la señora Tamaín estuvo incluso en el transitorio, ¿no es cierto?, antes les gustaba, les encantaba, ahora no les gusta, eso simplemente son apetitos políticos, creo yo. Correcto, y cierro con esto, retomando el tema de Gabriela Rivadeneira, de Soledad Buendía y de Carlos Viteri. Ellos son legisladores, revisando la Constitución, no existe una causal, al menos no identifica una causal que configure la ausencia definitiva, más o menos para que ellos, por lo que ha ocurrido con su situación personal, pierdan su condición de legisladores. Me explico. No han renunciado, no han sido destituidos, no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Es decir, ellos, en teoría, siguen siendo legisladores. ¿Podrían perder su condición de tales? ¿Podría la Asamblea o el CAL declarar que hubo abandono del cargo o qué sé yo? Porque tampoco en la ley orgánica, en los reglamentos se establece, a diferencia de cualquier servidor público, si uno deja de ir a trabajar durante X cantidad de tiempo puede perder su trabajo. En el caso de los legisladores no existe eso. Yo no sé si es que hay alguna figura a través de la cual ellos en derecho pierdan su condición de legisladores. Gran pregunta, porque es lo que se viene para el análisis. Nosotros estamos en ese análisis, Fabricio. Y de hecho, creo que lo que primero vamos a hacer, yo soy uno de los coordinadores de la bancada de la Revolución Ciudadana, y lo primero que les vamos a plantear a los compañeros que en este momento están en México es analizar de manera conjunta qué decisión tomamos. Yo digo, estoy lanzando ideas nada más, estoy pensando en voz alta, Fabricio, porque usted me ha llevado, digamos, a ese terreno con esta pregunta, pero ¿y si acaso alguno de ellos tomara la decisión de un momento que efectivamente México ha tomado una decisión como Estado soberano en ese sentido, pudiera y quisiera regresar? También me parece absolutamente legítimo. Entonces no quisiera adelantar un criterio, le corresponderá también al CAL analizar esto, le pediré yo al presidente de la Asamblea que incluso podamos analizar en la reunión interbancadas que tenemos, pero es un tema que supone ameritar, y creo que ahí vale que todos los asambleístas razonemos pensando que mañana podemos ser cualquiera de nosotros y que respetemos los derechos de un asambleísta electo. Yo lo que le digo, a mí me encantan los temas legislativos, leo mucho temas de legislación, de técnica legislativa, y yo no identifico un artículo o una norma que para este caso se pueda aplicar para que ellos pierdan su condición de asambleístas y que quienes actúan hoy principalizados, sus suplentes que están principalizados, se principalicen de forma definitiva. Yo no encuentro ese artículo. Es correcta su apreciación. Es correcta su apreciación, Fabricio, y esto parte del enrarecimiento del ámbito político. Permítame terminar con esto. Por favor. ¿Por qué parte del enrarecimiento del ámbito político? Fíjese que es una discusión que nos llevó también sobre el caso de Pichincha. En un momento determinado se hablaba ya de que la prefecta de Pichincha podía perder su condición, pero había un razonamiento absolutamente legal y legítimo que decía que si es que ella estaba ausente de su cargo por una fuerza mayor, eso debía respetarse hasta que la situación de fuerza mayor durara.
y eso seguramente durará hasta que el proceso termine con una sentencia sobre el caso de Paula Pavón. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque de alguna u otra manera aquí, ¿qué es lo que les ha sacado a estos asambleístas de su curul? Una situación de fuerza mayor. Y esa situación de fuerza mayor no ha terminado de terminar, permítame decirlo así. Por lo tanto, cabe entonces analizar qué decisión política se tome, sabiendo que habría debilidad legal para que se proceda con, digamos, la principalización definitiva de sus suplentes. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Lo mismo también, Fabricio. Pavel Muñoz, conversando aquí en A Primera Hora, 8 de la mañana en punto.